En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, que el Señor continúe bendiciéndoles. Estamos desarrollando este tema de las relaciones interpersonales o personales que nosotros los cristianos tenemos con los demás hermanos, principalmente con los hermanos de la iglesia donde nos congregamos, de la denominación. La iglesia local son todos los hermanos de esta ciudad de Ciguatepeque. Pero a veces nosotros ponemos nombres. Por ejemplo, usamos nombres bíblicos. Iglesia del Sinaí, Iglesia Betel, la Iglesia Pozo de Jacob. Nosotros buscamos nombres agradables, nombres bíblicos y nombres bonitos para designar la iglesia donde nosotros nos reunimos casi siempre en un templo. Entonces, todo el conjunto de hermanos es la iglesia. La iglesia y parte de la iglesia local que está en Ciguatepeque. Y estamos aprendiendo a relacionarnos a la luz de la Biblia de una manera correcta, para que no haya conflictos, pleitos, iras, contiendas ni divisiones entre nosotros, para que el amor en un ambiente de concordia, de unidad, ese amor se desarrolle y la iglesia pueda crecer, edificarse, y podamos alcanzar la madurez, la estatura de Jesucristo. Unidos, como dice Pablo en Efesios 4, por los miembros, unidos por las coyunturas que se van edificando la una a la otra y creciendo en el amor de Dios. Bien, entonces usted probablemente sigue estas enseñanzas en un cuaderno y un lápiz, va apuntando y va apuntando también las citas bíblicas. La sujeción, la capacidad de sujetarnos y de respetar la autoridad es otro de los principios que nos enseña a relacionarnos correctamente con las demás personas. Así que nos relacionamos correctamente para ser perfeccionados cuando nos sujetamos o sometemos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21 se habla de un principio universal y general en las relaciones humanas de todo ser humano, en todo país, en toda cultura, de toda raza. Hay un principio general, universal, en las relaciones humanas. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el principio universal. La palabra temor de Dios quiere decir en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Sométanse unos a otros. Así que para someternos necesitamos conocer a Dios y conocer sus principios, sus leyes, estatutos, sus enseñanzas y aplicarlos a nuestra vida. Es lo que está diciendo Pablo. Debe de haber una actitud de sometimiento, de respeto a las demás personas y de reconocimiento de la autoridad
de otras personas. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Esto es fundamental. Ustedes oyen que tal iglesia se dividió y que un grupo de líderes se apartó, pero arrastró tras de sí la mitad o la tercera parte de los miembros de esa iglesia que se reunía en un determinado lugar. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que causa esas divisiones? Y es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando a relacionarnos correctamente para que no haya esas divisiones, esas discrepancias, esos pleitos tan dolorosos que causan tanto daño y que dividen en pedazos la iglesia local. Entonces aquí se habla de un principio. En la iglesia, como en el mundo, hay instituciones que han recibido autoridad. En realidad el mundo se mantiene cohesionado porque se reconoce que hay una autoridad. Se reconoce que hay autoridad en el hogar. Y el hogar se mantiene unido a causa de que los que están bajo autoridad en ese hogar reconocen la autoridad del padre. La esposa reconoce la autoridad de su esposo. Los hijos reconocen la autoridad de papá y de mamá. Y están sujetos y están unidos por el respeto y el conocimiento correcto de la autoridad. Entonces Pedro dice que los jóvenes deben de estar sujetos a los ancianos y que todos los cristianos de esa iglesia deben de estar sumisos los unos a los otros. Y para estar sumisos se requiere de una virtud, la virtud de la humildad. Una persona soberbia, altiva, prepotente, esa persona no se sujeta a nadie. Hasta lo declaran en sus conversaciones. Yo no me sujeto a nadie, yo vivo mi vida como quiero. No se sujetan ni a Dios, ni se sujetan a los hombres. No respetan ni a Dios, ni respetan al ser humano. Así no se puede vivir. Va a haber caos, discrepancia, pleitos. Así las instituciones, tanto seculares como las instituciones religiosas, se parten, se dividen y es un caos total. Por eso hay también hogares que son disfuncionales, hogares donde los hijos se van o los hijos hacen lo que quieren, ya no respetan la autoridad ni las directrices de su padre y de su madre. Y eso está sucediendo en el mundo. Hay un caos en el mundo porque no hay respeto a la autoridad y toda autoridad ha sido instituida de parte del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos interdependientes y debemos de estar sujetos los unos a los otros. Ve este dedo. Este dedo no puede decirle a la palma de la mano, no te necesito, porque ¿cómo va a funcionar sin la mano? La mano no puede discrepar con el antebrazo y el antebrazo con el brazo.
estamos todos unidos como el cuerpo humano y todos dependemos de todos. No hay nadie que diga, yo no dependo de nadie. En el cuerpo de Cristo todos somos interdependientes. Y en la sociedad humana hay potestades también, hay autoridades que gobiernan, así también en la iglesia debemos de estar sumisos a las autoridades. Este es un principio de relaciones humanas. ¿Cómo puedo yo relacionarme con las personas que tienen autoridad sobre mí? Pero para eso, para entender ese principio y practicarlo, para que hayan buenas relaciones y no divisiones en la iglesia, debemos de entender qué significa la autoridad y qué significa la sujeción en la iglesia. Entre los cristianos, los que gobiernan y dirigen no deben de imponer su autoridad así a la fuerza, como señorío. No debemos de hacer eso como hace el mundo. Cristo dice que las autoridades en el mundo ejercen señorío, pero que entre vosotros no será así. Lucas 22, 24 al 26 dice el texto bíblico. Hubo también entre ellos una disputa. Mire, ahí está ya la disputa. Porque los seres humanos siempre buscan ejercer autoridad sobre los demás. Una disputa sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Pero Cristo les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros. Sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, el más pequeño, y el que dirige como el que sirve. He ahí una buena enseñanza de humildad y de sujeción a la autoridad establecida por Dios. Lo que sujeta al mundo entero, a las instituciones, a las naciones, es ese principio de respeto a la autoridad. Los consejeros matrimoniales y los que aconsejan las familias dicen que es el principio básico y esencial para que una familia tenga éxito y se desarrolle normalmente. Que lo primerito que deben de enseñar papá y mamá a los hijos es el respeto a la autoridad. Si no se enseña ese principio a los hijos van a ser rebeldes, no solo en el hogar, sino en la sociedad. No van a reconocer autoridad alguna y se harán delincuentes. Serán inadaptados sociales porque no se adaptan al principio y respeto de la autoridad. Si los cristianos han de ser gobernados como miembros de la iglesia, tendrán que hacerlo posible con la sujeción voluntaria a sus líderes. El cuerpo humano es una ilustración de cómo funciona la iglesia. La cabeza es Cristo y los demás somos miembros los unos de los otros. Así que Dios delega autoridad a algunos miembros del cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Claro que Cristo enseña en su palabra cómo se debe de ejercer la autoridad y cómo se debe de respetar la autoridad. Entonces, pero para que funcione muy bien la autoridad, tanto en lo secular como también en la iglesia, debe de haber una obediencia voluntaria, una sumisión
voluntaria, reconocer la autoridad y voluntariamente, instintivamente sujetarnos a esa autoridad. Porque si no va a haber fricción y entonces los que ejercen autoridad van a usar la fuerza y a veces una fuerza excesiva. Entonces, para que no suceda eso, los ciudadanos de un país, como también los miembros de una iglesia local cristiana, debemos de sujetar voluntariamente a la autoridad. Por esta razón, en las relaciones espirituales, el Evangelio instruye primeramente a quien tiene la responsabilidad de someterse a la autoridad. Siempre se le dice a uno que hay que someterse a la autoridad, reconocer la autoridad en un espíritu de sumisión y con humildad. Si los miembros de la iglesia no se sujetan voluntariamente a la autoridad delegada de Dios, las autoridades de la iglesia no podrán ejercer su autoridad, pues se requiere, según las Sagradas Escrituras, una sumisión voluntaria a la autoridad. A veces en las iglesias hay miembros rebeldes. Todo el tiempo están rebelándose, no reconocen la autoridad de los líderes, ni la autoridad del pastor, ni la autoridad de todo el liderazgo que está encargado de edificar la iglesia de Cristo según la voluntad del Señor. Son rebeldes. Seguramente desde niños nunca se les enseñó lo que es la autoridad, ni el respeto, ni la sujeción a la autoridad. Y ellos muestran ese espíritu de rebelión en la iglesia, como también vemos en la Biblia muchos que hasta descendieron vivos al infierno a causa de su rebelión. Así que en todos los estratos y en todos los órdenes de la sociedad hay niveles de autoridad, así también en la iglesia. Así que debemos de estar sujetos los unos a los otros, respetar la autoridad. Muchas veces nosotros que somos pastores y que ejercemos autoridad, estamos fallando. Dios nos da autoridad a nosotros como pastores, pero nosotros no somos perfectos. Debemos de dar ejemplo, debemos procurar sujetarnos a los principios que Dios nos ha encomendado para vivir. Debemos honrar el ministerio, debemos de comportarnos como lo que somos. Somos cristianos y somos líderes y somos pastores y a veces fallamos. Pero los miembros de la iglesia reconocen que ahí hay líderes, hombres y mujeres que ejercen autoridad y que independientemente de cómo se comporten o del grado de madurez y crecimiento que tienen estos líderes, siempre hay que respetar el principio del respeto y obediencia a la autoridad. Esto lo puedo yo ilustrar cuando suceden problemas en el hogar. Los muchachos vienen a los pastores a contarles cómo sus padres están fallando en el ejercicio de la autoridad para con ellos. Pero ningún pastor aconseja a los hijos e hijas a rebelarse contra la autoridad de sus padres. Porque el principio del respeto a la autoridad debe de prevalecer. Hay padres y madres que no son dignos de tener esa autoridad porque no la están ejerciendo con amor, ni con sabiduría, ni con paciencia, ni con humildad. Están abusando de esa autoridad. Pero los pastores nunca aconsejamos a los hijos a rebelarse contra la autoridad.
Esto puede suceder a nivel político también. Los pastores enseñan a los miembros de la iglesia a sujetarse a las autoridades establecidas por Dios, como Pablo lo hace en el capítulo 13 del libro de Romanos. Entonces, esto es importante porque si hay rebelión en la iglesia, entonces va a haber división. No hay cosa más triste y más molesta para las autoridades de la iglesia encontrarse con familias y con individuos que no respetan ninguna clase de autoridad. Por eso la Biblia dice que las esposas deben de estar sujetas a los esposos, que los esposos deben de estar sujetos y sometidos a la autoridad de Cristo, que Cristo está sometido a la autoridad de su Padre. Y que los hijos se sujeten a papá y a mamá. Y que los que trabajan en los diferentes empresas deben de estar sujetos a sus jefes. Y así sucesivamente. Vamos a seguir hablando de estas cosas el día de mañana. Aprendamos pues cómo relacionarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, y aprendamos a reconocer la autoridad que Dios ha puesto, la autoridad espiritual que Dios ha puesto en la iglesia donde nosotros nos reunimos. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.